Voy a empezar a hablar de cómo, voy a describir cómo se realizó el montaje de esta turbina Pelton de 5 inyectores. Esta instalación, como hemos visto, es una instalación pequeña, está en un sitio de orografía bastante complicada. Entonces, los equipos fabricados en República Checa nos llegaron en dos o tres grandes camiones que no era posible hacerles ningún acceso para la llegada al edificio de la central. Entonces, buscamos un sitio de descarga de estos camiones próximo al edificio de la central y allí los descargamos con una carretilla o con un puente grúa en estas instalaciones y los descargamos en esta zona para situarlos en camiones de obra con los cuales éramos capaces de llegar a la central para instalarlos. Aquí ven cómo los cargamos en nuestro camión de obra. Es un camión más corto con el cual éramos capaces de trasladar el equipo a la central. Nosotros el edificio de la central, aunque no se ve aquí en la fotografía, siempre la central hidroeléctrica, la sala de máquinas, siempre la diseñamos con una pequeña playa de acceso a la parte trasera del camión que entra en la central para que el propio puente grúa de la sala de máquinas coja el equipo de la caja del camión y lo descargue en la zona de montaje de la turbina. Y así es como lo hicimos en esta central hidroeléctrica. La turbina Pelton, Zinc nos facilita los planos, los dibujos de la estructura de hormigón de la bancada de hormigón que debe de recibir a la turbina y ejecutamos la obra civil según las instrucciones con el diseño de la restitución de la máquina. En este caso nos pedían un orificio poliédrico de esta forma con 4 chapas que eran el punto de apoyo que pueden ver en esta foto, 3 de ellas, que eran el punto de apoyo de esta base, de la pieza base de la turbina. Estas 4 chapas metálicas tenían que encajar, que apoyarse directamente sobre estas placas que nosotros embebimos en el hormigón. Una vez que hicimos la colocación de esta base de la turbina en la estructura de la central hidroeléctrica, se nos ocurrió aplicarle un pequeño cordón de soldadura para fijar la pieza y de esta forma evitar cualquier movimiento. Situamos esa placa y soldamos en esas 4 placas que teníamos situada, nivelamos bien antes de soldar, claro, nivelamos la placa base y acto seguido montamos el cuerpo de la turbina, apoyándolo directamente sobre esa placa y atornillando, verificando también que la nivelación era la correcta, siempre con un nivel. Llegado en esta posición y verificando que ya estaba perfectamente situada, se encajaban la tornillería y que la pieza estaba perfectamente nivelada, procedemos al hormigonado de esta base. Aquí lo puede ver. Previamente al hormigonado, lo que hacemos es colocamos la primera pieza de la tubería de carga para ver que coincide perfectamente con el orificio del inyector de la máquina. Una vez que vemos que desde la válvula mariposa hasta este primer inyector, esta primera pieza metálica de la tubería de carga coincide perfectamente, es cuando ya procedemos al hormigonado de la base de la turbina. Tenemos fija toda la base de la turbina, tenemos la tubería de entrada perfectamente alineada y coincidente con la tornillería de la base de la turbina y ya montamos el resto de la espiral metálica. Todo va atornillado y se fijan estas cunas que tienen una holgura para poder ajustarla en función de la solera y de la altura de la tubería, aunque aquí prácticamente coincidieron perfectamente. Apenas hubo que usarlos porque se respetaron bien las cotas de la solera en la ejecución de obra civil.
Aquí se termina de montar el circuito hidráulico, se cierran los 5 inyectores y la máquina, la turbina ya está preparada, se monta el generador directamente sobre la base de la turbina, se atornilla y queda perfectamente instalado todo el grupo generador. Una vez que todo está atornillado y cerrado, lo que hacemos es el montaje, el conexionado eléctrico y se deja el conexionado del circuito hidráulico de mando de los inyectores, que esto de montaje lo realiza el técnico de montaje de zinc, pero la máquina ya está conectada eléctricamente y terminado todo el montaje mecánico a la espera de hacer la conexión del circuito hidráulico que lo hace el técnico de puesta en marcha, que esperamos realizar en los próximos días. Este ha sido el montaje de la turbina Pelton, que, bueno, podemos decir que ha sido un proceso bastante rápido y bastante sencillo, sin ninguna complicación. Las piezas venían perfectamente dimensionadas y diseñadas de tal forma que lo montamos sin ninguna complicación. Muchísimas gracias por su atención. Me preguntan, para la generación de los 900 kilovatios y la fracción del ejemplo anterior, el flujo mínimo para la potencia nominal. Bueno, la máquina todavía no la hemos puesto en funcionamiento, pero la ventaja de una turbina Pelton de 5 inyectores es que vamos a poder funcionar con caudales mínimos. Yo considero que con un 6%, seguro con un 10% del caudal nominal. El caudal nominal son 650 litros, con 65 litros vamos a poder funcionar e incluso con el 6 o el 5% estoy seguro que también podremos funcionar. Es decir, pues con 50 litros la máquina va a funcionar de forma estable y segura. Bien, el montaje, bueno, el montaje lo hemos dirigido nosotros y lo hemos supervisado nosotros en la instalación. Es decir, nosotros somos una ingeniería, no tenemos personal, no tenemos mecánicos propios, lo que sí tenemos son técnicos especializados en operación y mantenimiento de instalaciones. Entonces, lo que hemos hecho es, hemos subcontratado una empresa de montaje mecánico normal, o sea, le quiero decir, sin ninguna cualificación especial para centrales hidroeléctricas, y con nuestra dirección les hemos dado las instrucciones y les hemos dicho en todo momento qué es lo que tenían que hacer, y se puede decir que menos apretar físicamente los tornillos y mover los equipos, el resto sí que lo hemos hecho nosotros. Es decir, le respondo a José Alarcón cuando me dice, nosotros con 650 litros segundo vamos a obtener 960 kilovatios de potencia. Esa es la potencia nominal de la máquina con ese caudal. Yo pensaba que se refería a cuál era el caudal mínimo con el que la turbina iba a funcionar. Las turbinas Pelton con 5 inyectores pueden funcionar con un caudal muy mínimo, muy bajo, que puede ser de ese 6%, 10%, y la potencia va a ser, pues, no tengo ahora a la vista la curva de la potencia, pero va a ser muy proporcional, es decir, pues podremos tener 60 o 70 kilovatios con 65 litros segundo. En cuanto a las turbinas Pelton, no todas son de montaje vertical. En el diseño de esta instalación fue una de las preguntas o de las consultas que nos hizo Zinc, si nos decantábamos en este tipo de instalación por el salto y por el caudal, por la potencia que íbamos a instalar, había la posibilidad de instalar una máquina de eje vertical, como instalamos, o una máquina de eje horizontal. En estas potencias bajas, generalmente es más frecuente utilizar máquinas de eje horizontal. Para potencias bajas son máquinas más económicas
y es lo más habitual. Sin embargo, ya estamos en el límite de ser el cambio para las turbinas Pelton de eje vertical, que son un poco más eficientes, son un poco más caras, pero a la larga nosotros económicamente pensamos que era la mejor solución. Aquí en este proyecto hubiera podido entrar cualquiera de las dos. Me pregunta si tiene una curva de potencia. Efectivamente, el fabricante, con los datos de caudal y de caudal nominal y de salto bruto y neto de la instalación, el fabricante le va a facilitar una curva de potencia de la máquina, es potencia eléctrica frente a caudal nominal, a caudal introducido en la máquina. Y esa curva de potencia se verifica en las pruebas de puesta en marcha. El tiempo de montaje. El montaje ha sido muy rápido. Bueno, nosotros veníamos hace un año antes de poner en marcha PISOES, de montar PISOES, montamos la central de MEL, que tiene una turbina Crossflow también de Zinc. También hicimos el montaje nosotros. El montaje de la turbina Pelton es un poco más complicado que el montaje de la turbina Crossflow, porque son más piezas y tiene mucho encaje, mucha tornillería. Sin embargo, la operación total, desde que llegaron los equipos hasta que el grupo quedó perfectamente montado, eso se realizó en un mes. En un mes donde se hizo la secuencia de montaje que vimos anteriormente y en el momento en el que se hormigonó la base de la turbina para dejarla fija, ahí se hizo una parada de una semana. Es decir, que yo creo que el tiempo físico de montaje son 3 semanas, con una semana más del secado del hormigón, en total un mes de montaje. Me pregunta Guillermo, la disponibilidad, llamamos nosotros, anual de la máquina, los tiempos muertos por manutención. Bueno, nuestra experiencia en turbinas Pelton, el cuidado, el principal problema de la turbina Pelton, desde mi punto de vista, es la calidad del agua que se va a meter. Es decir, como la turbina tiene los inyectores, que es un paso de agua de pequeño diámetro, pues lo que hay que tener cuidado es que el agua llegue en buenas condiciones a la máquina, es decir, no se metan pues o piedras o hojas o ramas que pueden atascar esos inyectores. Si hay un sistema de protección, una reja, un decantador y el agua que entra en la turbina es de suficiente calidad, la turbina realmente tiene muy poco mantenimiento. El engrase se hace con la máquina en funcionamiento y las paradas por mantenimiento son muy escasas. Yo diría, vamos, la máquina te puede pedir como mucho 3 días de parada para hacer una intervención de mantenimiento y ya me parece bastante. Me pregunta si disponemos de algún sistema de monitoreo de condiciones para mantenciones de preventivas, como sensores de vibración, temperatura, etcétera. Bien, aquí estos equipos, el suministro de zinc es un suministro muy completo, es decir, aparte de la máquina, que es lo que hemos hablado en esta presentación, con la máquina viene el sistema de control de la máquina, de control y protección, que es un sistema bastante completo donde se tiene un control de temperaturas, temperaturas de cojinetes, temperaturas de devanados de alternador. Ese sistema de control nosotros lo visualizamos en forma remota desde nuestra oficina. Nosotros estamos en España, nuestra oficina está aproximadamente a 350 kilómetros, 400 kilómetros de la instalación. Tenemos una persona local allí para hacer las intervenciones o para vigilar, pero todo el seguimiento lo hacemos desde nuestra oficina en España. Con lo cual, nosotros verificamos efectivamente la evolución de las temperaturas y no tenemos elementos de vibración porque en estas máquinas pequeñas no lo consideramos adecuado, no lo consideramos necesario. La inversión creemos que es demasiado elevada
y la fiabilidad para estas máquinas pequeñas no lo consideramos lo suficientemente importante como para hacerlo. A través de temperaturas nosotros vemos si la máquina ha perdido algún alineado o si algún elemento empieza a tener un mal comportamiento, enseguida sube la temperatura y en ese momento eso que hay que engrasar o que hay que intervenir para ver qué está pasando. Entonces, como nosotros no tenemos mediciones de vibración, yo no podría contestarle en las máximas vibraciones permisibles. Habría que ver, hay una normativa para esas vibraciones que yo no conozco actualmente. Este tipo de máquinas, con el hormigonado de su fundación, más el equilibrado en el montaje, es muy importante siempre el equilibrado en el montaje. Si se hace un buen equilibrado y alineado de equipos, nosotros no hemos tenido nunca problemas de vibraciones en los 25 años que llevamos instalando turbinas hidráulicas, nunca hemos tenido problemas de vibraciones. En relación a la calidad de las aguas, puede ser agua industrial, puede ser agua salada, puede ser todo tipo de agua. Lo que es importante para el fabricante cuando nos dirigimos al fabricante a pedirle una oferta de una máquina, lo primero que nos pregunta es el tipo de agua que se va a utilizar. Entonces, en función de ese tipo de agua, él ya tiene las especificaciones para la protección del equipo del acero. Entonces, yo supongo que le hacen una imprimación específica para aguas o industriales o aguas saladas. En este caso, nosotros siempre hemos hecho los proyectos hidroeléctricos con agua dulce, con agua de río, y entonces no tenemos especificaciones diferentes. Sí que es verdad, y es lo que comentaba anteriormente, que lo que es importante es que el agua no lleve partículas en suspensión. Supongo que si es ineludible, si el agua, por determinadas circunstancias, es un agua con partículas, habrá que poner un sistema de filtrado y el fabricante tiene que saber también cómo puede llegar el agua a la máquina porque puede limitar el diseño. Pero nos estamos refiriendo a partículas de tamaño importante que pueden obturar los inyectores de la turbina. Bueno, entiendo que no tienen más preguntas que hacerme. De todas formas, en la presentación que les hará llegar Gabriela, están mis datos, debe estar mi correo electrónico, mis teléfonos. En cualquier momento me hacen las consultas que consideren, que encantado, si puedo responderles, pues sin ningún problema. Pues muchas gracias por su atención y buenas tardes desde España.